Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a 100% sobre. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Bien? ¿Cómo va, Leo? ¿Descansaste el Día del Trabajador? Sí, un montón, todo el fin de semana largo, fue espectacular. Bueno, sí, me gusta, yo no tanto, pero no importa. Lo importante es que hoy, en el 100% seguro, vamos a hablar del trabajador, vamos a hablar de la actualidad del sistema de riesgos del trabajo. Así es, uno de los temas que tenemos, por ejemplo, para el día de hoy, es que estuvimos presentes en la 9ª Semana Argentina de la Salud y Seguridad en el Trabajo, organizada por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, y precisamente le hicimos una entrevista al superintendente, el doctor González Gaviola, para hacer un balance y ver en qué está la tan ansiada reforma de ley. Un tema muy delicado, muy sensible, quizás haya novedades este año, pero también lo cierto es que en este programa está también la presencia de la gerente general de la UAR, de Mara Betiol, hablando del presente, del futuro, de todos los temas vinculados a la prevención tan importante. Si te parece bien, Leo, compartimos con la gente la entrevista con González Gaviola. Dale, lo vemos juntos. Bueno, doctor, antes que nada, gracias por estos minutos para compartir con nosotros. Estamos en la 9ª Semana de la Salud y Seguridad en el Trabajo, y después de 9 semanas queríamos saber cuál es el balance que se puede hacer después de tantos eventos. Bueno, el balance es muy positivo. Los eventos son una foto nada más en donde tratamos de cristalizar qué es lo que se ha hecho y donde tratamos de plantear hacia dónde vamos. Yo diría que en los últimos años se ha acelerado muchísimo los avances en materia de riesgo de trabajo. Podemos decir que ya hoy la Argentina, lo acaba de expresar la gente de la OIT, es prácticamente el primer país en América que tiene una estrategia consensuada con los 3 sectores, con el sector empresarial, con el sector de los trabajadores y el Estado, que conforman una verdadera política nacional en materia de salud y seguridad. Que esta estrategia no es un documento de biblioteca, sino que es un documento al que llegamos incluso trabajando juntos y alentados por los buenos resultados, que son el haber bajado importantemente la siniestralidad, tanto en muertes como en accidentes, en alrededor de un 30%. Hemos decidido, ir por más. Esta estrategia prevé seguir bajando los índices de incidencia, llegar con el sistema de riesgo de trabajo a sectores que no tienen cobertura, mejorar los sistemas de registro, mejorar las prestaciones, tanto médicas como dinerarias, y fundamentalmente mejorar la prevención a través de distintos mecanismos que van desde la generación de una cultura preventiva a mejorar también los sistemas inspectivos y las normas que hay que cumplir para que bajen los accidentes. Nosotros estuvimos presentes el año pasado precisamente cuando se firmó esa estrategia usted mencionaba los tres pilares que tiene este sistema, el sector empleador, los trabajadores y el organismo de control. ¿En qué etapa se encuentra? Estrategia 2011-2015 y a esta altura del 2012, ¿cómo estamos? Bueno, estamos avanzando cumpliendo con los distintos objetivos. Por ejemplo, hace pocos meses hemos en el tema de ampliar la cobertura. El año pasado teníamos 8.200.000 trabajadores, este año tenemos 8,5 millones. Hemos incorporado algunos sectores difíciles de incorporar a la cobertura, como son trabajadores migrantes, a través de la firma de convenios de corresponsabilidad gremial que se han hecho en el sector vitivinícola y fruti-hortícola. Y uno de los temas de esta jornada es ver la experiencia que hay en otros países para dar cobertura a trabajadores en casas de familia, monotributistas y autónomos que hoy están excluidos, y queremos que la protección del sistema de riesgo de trabajo también le llegue a estos sistemas. En forma concomitante estamos intensificando las campañas de comunicación. De hecho, estamos ya estamos filmando con el canal Encuentro 3 unitarios, uno vinculado a los riesgos de la construcción, otro al de los aserraderos y otro del trabajo agrícola, para seguir sensibilizando a la gente sobre la necesidad de tomar medidas preventivas en todos los ámbitos de la producción. Sin lugar a dudas, la prevención es la base de todo este sistema y es lo que más preocupa a todos los actores. ¿De qué manera se puede trabajar en prevención y los empleadores pueden lograr de una vez por todas entender que el dinero que se invierte en prevención precisamente se invierte y no se gasta? Bueno, gracias a Dios hay muchos empresarios que esto lo han entendido, especialmente las empresas grandes, en donde tenemos un desafío más duro para desarrollar, es empresas chicas que viven más en el día, y en esto hay que ir generando una cultura. 20 años atrás la gente circulaba en los autos sin ponerse el cinturón de seguridad, y a todo el mundo le parecía lo más normal. Hoy es raro ver a una persona que no usa el cinturón de seguridad, y si alguien ve a alguien en su auto sin el cinturón,
normalmente le dice, che, ponete el cinturón porque esto es peligroso. Esto mismo tenemos que lograr en el ámbito del trabajo, que la gente se acostumbre a que si tiene que usar casco se lo ponga, aunque a veces signifique una incomodidad, antiparras, protectores auditivos, botines con protección, usar el arnés, y que el empresario primero capacite a la gente, tenga los circuitos productivos adecuados a que no hayan accidentes, las maquinarias con los mecanismos de protección, y que se generen políticas de seguridad en lo posible, y en la ley lo vamos a proponer, a través de la participación de los trabajadores en comités mixtos. Un costado oscuro que tiene el sistema de trabajo, y está previsto también en la estrategia, es ver cómo disminuimos la litigiosidad y cómo le damos más previsibilidad al empleador con respecto a su aseguramiento, y cómo facilitamos el acceso al trabajador a todos los componentes que hoy significan un resarcimiento total por las lesiones que ha recibido. Quizá cuando hablamos de litigiosidad podemos dividir en dos ese apartado, ¿no? Aquella que deviene de accidentes realmente y de justos reclamos, y ese componente fraudulento que incluso ustedes han trabajado muy fuertemente para evadir. Exactamente. El tema del fraude es un tema que nosotros lo vamos a seguir atacando. Y el otro tema es un tema de que hay que facilitarle al trabajador que no tenga que ir a la justicia con un reclamo justo, sino que en forma fácil, automática yo diría, y sin tener que compartir la indemnización con nadie, pueda cobrar adecuadamente y no tenga que ir a la justicia a un trámite que dura 3, 4 años y donde gran parte de la indemnización se la quedan otros actores. Claro. Todo esto viene de la mano también de un análisis, de una reforma integral de la Ley de Riesgos del Trabajo. Sobre ese aspecto, y usted mencionaba precisamente que el ministro Tomada hizo referencia en el evento que iniciaron estas jornadas en la ciudad de Mendoza. ¿Cómo está esa situación? ¿Cómo está ese avance? Bueno, estamos trabajando en un borrador, haciendo consultas con distintos sectores, y cuando tengamos un borrador consolidado se lo elevaremos a la señora Presidenta de la Nación, que es en definitiva la que tiene que tomar la decisión de qué es lo que se envía al Congreso de la Nación. Cuando hablamos de una reforma integral, ¿sobre qué se debería basar o cuál es la visión? Que esta ley, que hoy es una ley de riesgo de trabajo, se transforme en una ley de protección y prevención de la salud de los trabajadores, hacer eje fundamental en la prevención. En segundo lugar, mejorar los sistemas de prestaciones y atención médica y de determinación de daño, dándole más garantías al trabajador de un adecuado asesoramiento legal al momento de tener que concurrir a estos tribunales administrativos. En tercer lugar, sacar de la litigiosidad el tema de un componente que el sistema hoy no está pagando, que es el componente de daño moral, ya que a partir del decreto del 2009 nuestra presidenta mejoró sustantivamente las prestaciones en concepto de incapacidad de ganancia, y hoy son comparables y envidiables por muchos otros países que están pagando menos que la Argentina. Inclusive en la propia Argentina, en algunos fueros que no son el laboral, el mismo daño se retribuye de una manera inferior. Queremos nosotros implementar que también fortaleciendo la política de prevención, queremos ir a una modificación del sistema de alícuotas en donde claramente el empresario que haga las cosas bien se vea beneficiado y el empresario que haga las cosas mal se vea severamente castigado. Hoy no está clara esta política y hay mucha discriminación, en muchos casos no por siniestralidad sino por tamaño de empresa, que tienen menor poder de negociación, y estamos convencidos además que el gasto no prestacional que tienen hoy las ART es excesivo y que habría que limitarlo, y que esta limitación permita incorporar nuevos componentes prestacionales sin incrementar el costo para el sector empresarial y para el público en general. Sobre eso le iba a preguntar porque lo había mencionado en su exposición, y para cerrar simplemente un balance. Yo por lo menos de este lado que estuve escuchando a los analistas internacionales, uno ve que la Argentina se encuentra bien. Cuando ve los números y compara, la realidad de la Argentina es muy positiva. Supongo que en el balance coincidimos. Sí, como ustedes ven, la OIT, que es el organismo fundamental, el representante dijo que la Argentina hoy está a la cabeza en este tipo de cosas, ponderó el hecho de que no solo tengamos una política nacional, sino que esté consensuada con el sector empresario y el sector de los trabajadores, pero lo más importante que todo es que los accidentes y las muertes están bajando. Todo lo demás, si tuviéramos mucho papel escrito y los accidentes y las muertes estuvieran subiendo, no sirve para nada. Doctor González Gabriela, muchísimas gracias por su tiempo con nosotros. En el idioma de las no palabras, el viento nunca se lleva las palabras, porque van directo al corazón.
Es un idioma sin fronteras, que nos une sin importar de dónde seamos. Por eso, cada vez estamos en más lugares, para darte eso que queremos todos. Tranquilidad, estés donde estés. Sancor Seguros. Bueno, en el bloque de prevención del día de hoy vamos a hablar de medio ambiente, porque este 2012 fue declarado el Año Internacional de la Energía Sostenible para Todos. Casi un eslogan del gobierno K, pero en realidad es un eslogan de las Naciones Unidas, la ONU, que declaró este año sobre todo para tener conciencia en materia de medio ambiente, para tomar conciencia sobre lo que es la importancia de la eficiencia energética y la energía renovable. Simplemente dos datos. En todo el mundo hay 1.400 millones de personas que carecen de acceso a energías no contaminantes. Y por otro lado hay 3.000 millones de personas, casi la mitad de todo el planeta, que dependen de energías contaminantes, en particular el carbón. Bueno, ¿qué sucede aquí en la República Argentina? La Fundación Vida Silvestre, la ONG, impulsa una política de eficiencia energética. ¿Por qué? Principalmente para reducir el consumo innecesario de energía. Se estima que el consumo de energía genera el 47% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y también esta ONG promueve el uso de etiquetas de eficiencia energética. Justamente podemos ver en pantalla la web en la cual uno puede aprender cómo ser ecoeficiente. Es una forma de cuidar el medio ambiente y también cuidar nuestro bolsillo. Grupo Asegurador La Segunda, con más de 1.000 agencias en todo el país y la atención personalizada que usted necesita. Grupo Asegurador La Segunda. Es tiempo de estar asegurado. No todo lo que brilla es oro. Las apariencias engañan. Más importante que el tamaño es la calidad de una organización. Río Uruguay Seguros es la primera y única aseguradora en Argentina con calidad certificada ISO 9001 en gestión integral de seguros. Río Uruguay Seguros invierte en calidad para su organización, porque entiende que en la organización está el futuro. Me emocionó esa forma de decirme, te queremos mucho, mami. Lleva siempre con vos el abrazo de quienes más te quieren. Federación Patronal Seguros te invita a demostrar todo ese amor que sentís por tu familia, respetando las normas de tránsito. Necesita asegurar su patrimonio. Su opción, con seguridad, es La Nueva Seguros. El Comercio Seguros, desde 1889, la tradición de cumplir. San Cristóbal, Seguros Generales. Pensá en lo importante. Berkeley International, la forma confiable de hacer seguros. Bueno, en el bloque de actualidad del día de hoy vamos a seguir hablando precisamente del sistema de riesgo del trabajo y de iniciativas que tiene una de las partes más importantes dentro de la discusión, como es la parte de los trabajadores, porque Héctor Recalde y Facundo Moyano, el hijo del titular de la CGT, son legisladores nacionales y tienen presentada precisamente una iniciativa en el Congreso de la Nación. Punto fundamental, para ellos habría que derogar directamente la ley de riesgos del trabajo y crear una nueva que se base en la prevención, en la salud y en la seguridad laboral. Este tipo de iniciativas que tienen en el Congreso, por ejemplo, facilitaría el autoseguro, el ingreso de las mutuas y mantendría las ART en el caso de que los empleadores no opten por ninguna de estas dos alternativas. La famosa vía civil, la vía civil seguiría abierta. El proyecto de ley de Recalde y de Moyano convalida el derecho de los trabajadores a ir en reclamo del resarcimiento del daño moral por parte de los trabajadores en caso de un accidente laboral. También hay algunos otros temas que tienen que ver más con las cuestiones operativas, como por ejemplo las famosas denuncias por incumplimiento que hoy las ART, en el caso de que los empleadores no cumplan con las medidas de seguridad, lo denuncian la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. También en este caso tendrían que hacerlo al órgano laboral de la provincia en cuestión y también al sindicato. Esto es un dato no menor, porque el proyecto precisamente que convalida obviamente
a los actores sindicales, tiene una fuerte presencia del sindicato en todo lo que es la medida de seguridad. A punto tal que, por ejemplo, te comento, cualquier tipo de plan de prevención y de salud en el trabajo, los empleadores deberían consensuarlo con el sindicato que actúa en su actividad. Pero también tengamos en cuenta por parte de la CRT que hay algunas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con las alícuotas, que también se modificarían. Escuchamos ya al superintendente hablar un poco de que es un objetivo cambiar lo que es el régimen de alícuotas. Este proyecto también tendría esa intención, esa idea. Por ejemplo, que se apliquen alícuotas diferenciadas a aquellos empleadores que hayan sido denunciados por incumplimiento a las normas de seguridad e higiene en el ámbito laboral. También, obviamente, hay un cambio en el cálculo de las prestaciones, hay un montón de información y un montón de novedades que, como de costumbre, en nuestro newsletter del día martes lo vas a tener completo el proyecto como para que puedas leerlo. Un último dato, estos legisladores también tienen otro proyecto de ley, de los tantos que tienen en el ámbito laboral, que pretende eliminar el fondo fiduciario para enfermedades profesionales. La idea es que el dinero acumulado en ese fondo pase a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo para que se financien de esta manera acciones de control y fiscalización para los empleadores. Mucha información, como de costumbre, todo ampliado el martes en el newsletter de 100% Seguro. Bueno, en la Semana del Trabajador seguimos hablando de riesgos del trabajo. Ya tuvimos las declaraciones del superintendente de riesgos del trabajo. Ahora es el turno de Mara Betiol, gerente general de la UART, para hablar del balance del sistema, teniendo en cuenta que el año pasado se cumplió el 15º aniversario del sistema. A ver qué nos decía al respecto. Bien, desde el punto de vista, un sistema de riesgos del trabajo acá y en cualquier parte del mundo, se evalúa en función de la cobertura de trabajadores alcanzados por el sistema, su desempeño en materia de prevención, la cobertura en términos prestacionales y la competitividad de los costos. Diría que en todos los planos el avance del sistema ha sido importante, ha habido un salto cualitativo y cuantitativo importante en esta materia. Respecto a los trabajadores cubiertos, hoy el sistema tiene más de 8 millones de trabajadores en más de 800.000 empresas. La morosidad es una morosidad relativamente pequeña, del 4%, 5%, lo cual es una muestra del grado de inserción en la cadena productiva del propio sistema. Desde el punto de vista de la prevención ha habido avances muy importantes en materia de los índices de fallecidos, en los índices de siniestralidad, como lo muestran las diferentes estadísticas públicas y privadas. Creo que esa es la principal razón de ser del sistema y por el cual todas las compañías y las empresas trabajan, como así también la participación del Estado regulando y fiscalizando es clave. Por otro lado, en materia de prestaciones, en noviembre del 2009 hubo un incremento vía un decreto presidencial de las prestaciones dinerarias más que sustantivo, en muchos casos llegó a más que duplicarse, y el trabajo permanente en la mejora de la calidad en la asistencia médica, como así también en la integralidad de esta cobertura médica sin límites, de por vida, mientras subsistan las secuelas incapacitantes. Y finalmente, en materia de costos, es un mercado extremadamente competitivo, en donde lo que no está sujeto a competencia es justamente el servicio regulado por la ley y controlado por el Estado, que es al cual se abocan las compañías. Hoy cualquier empresa tiene la posibilidad de pedir 20 competidores un precio para la cobertura que es única, ¿no? Ya escuchaste en este primer bloque hablar al superintendente de riesgo del trabajo, el doctor González Gaviola, respecto de la estrategia que se firmó el año pasado con el sector empleador y también con el sector de los trabajadores. Le preguntamos a Mara Betiol precisamente si el sector asegurador participó de esa estrategia, si participa de alguna manera y de qué manera ve algunos de los puntos que se tocan, como por ejemplo la doble vía, como por ejemplo la inserción de nuevas actividades a la cobertura de la ley de riesgo del trabajo. Veamos un poco qué nos respondía la gerente general de la UART sobre todos estos temas. Nosotros formamos parte de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social
desde hace varios años, hemos participado del diseño de esta estrategia, también hemos firmado junto a la superintendencia, creemos que se está avanzando. Es importante especialmente el grado de avance en nuestro país, especialmente en diferentes aspectos que hacen a la regulación y a la puesta en marcha de mecanismos de prevención, como así también la puesta de programas específicos y la disposición de sistemas de información. Respecto a la inclusión de los nuevos colectivos, lo óptimo sería incluir de forma gradual a estos nuevos colectivos y en el marco de un nuevo proyecto de ley que no esté tildado de inconstitucionalidad por parte de la Corte, de manera tal de brindar verdadera seguridad jurídica a quienes lo tomen. Es decir, por un lado, asegurar la cobertura a los trabajadores, pero así también dar un marco de seguridad jurídica de manera tal que haga un aporte real, ¿no es cierto?, a la comunidad que lo vaya a tomar, sean los autónomos o sean los empleados domésticos. La vía civil es un tema que la Corte cuestionó, que es necesario dar una respuesta. Nuestra posición al respecto ha sido que es necesario generar una fórmula de convivencia entre los dos sistemas, el sistema especial previsto en la RT y el sistema de la vía común o la vía civil. Se ha trabajado bastante durante todos estos años, realmente desde el Poder Ejecutivo se han evaluado las diferentes posiciones de todos los sectores. Entendemos que se va a arribar a una fórmula de compromiso que finalmente cierre a empleadores, trabajadores, aseguradoras y también al propio Poder Judicial. Como cosa o aspecto sine qua non que debe sí o sí resolverse son aquellos cuestionamientos que planteó la Corte específicamente con 3 artículos de la ley. Uno es cómo participan los juzgados laborales o la justicia local en dirimir las controversias que se plantean en el sistema de riesgos del trabajo. El segundo aspecto es la acción civil y el tercer aspecto es los pagos únicos en lugar de los pagos en renta, ¿no? Necesariamente es preciso incluir estos aspectos. Entendemos que desde el Poder Ejecutivo también se aspira a dar una revisión integral a la ley, focalizando en aspectos que tienen que ver con la prevención y algunos otros temas. Y en este tramo final, con la entrevista a Mara Bettiol, le preguntamos, entre otras cuestiones, cómo se administra en el mercado el contexto de alta judicialidad, teniendo en cuenta también la separación que debe haber entre los juicios legítimos y aquellos que representan casos de fraude. También hablamos sobre un tema que González Gaviola, en su exposición en la Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo, definió como uno de los tantos temas oscuros que tiene el sistema actualmente, que es el costo. Recordemos que cuando se incrementaron las prestaciones, el costo obviamente de la alícuota también subió. Es un tema muy del mercado asegurador que quizá el que no está en el mercado lo ve como un tema oscuro y no es tan así. Sobre eso también le preguntamos a Mara Bettiol qué opinaba. Lo vemos. Sí, la verdad que la judicialidad es un problema con el cual han tenido que venir lidiando las compañías desde el año 2004. Es un escenario en el cual se observa un escenario creciente en la cantidad de casos. El año pasado tuvimos una tasa menor de crecimiento que no deja de ser importante. En estos primeros meses la tasa de cantidad de juicios ingresados ha subido. Consideramos que uno intenta manejarse en este escenario con diferentes estrategias. No es menor la actividad que ha realizado la Superintendencia, el Poder Ejecutivo, con las provincias, con el Poder Judicial, a los efectos de tratar de poner más transparencia a lo que sucede en materia judicial. Esto ha tenido ciertos efectos coyunturales que han sido positivos, pero lamentablemente la solución de fondo amerita una corrección de la ley. Por otro lado, pensamos que también pudo haber ayudado el propio crecimiento, incremento de las prestaciones dinerarias que se dieron a través del decreto. Pero de nuevo, o sea, la solución de fondo al tema viene por dar respuesta mediante una reforma legal a los 3 aspectos que cuestionó la Corte. Lamentablemente, sin eso, todas las medidas van a tener su impacto, pero quizás sean acotados en el tiempo. Y no es menor esto para el manejo de las compañías, porque obviamente genera una incertidumbre no menor en cuanto a cantidad de casos, como así también en cuanto a los montos, ¿no? Los costos
como señalé, el sistema es más que competitivo. Están muy claramente definidas todas las prestaciones que deben dar las compañías, absolutamente auditadas por parte de la superintendencia, y luego la competencia es feroz entre las compañías por bajar los costos, con lo cual el costo que hoy tiene el sistema es más que competitivo. No olvidemos, incluso cuando uno lo hace en su comparación internacional, que en muchos casos estamos por debajo o en valores similares al de otros países, con una mochila que los demás países no tienen, que es la judicialidad. Venimos de un incremento prestacional más que sustantivo, con vigencia el mismo día de publicación de la norma, y el incremento en el costo fue en torno al 10%, cuando estaba previsto de por lo menos un 30%. Y eso se debe a que a la competencia, que hace que no solo que baje el precio, sino que además las compañías han estado bajando sus costos. En este sentido, los gastos de explotación, que son los gastos con los cuales las compañías tienen que administrar su estructura para manejar el sistema, han bajado casi 5 puntos porcentuales de la alícuota. El sector hoy está operando a un nivel, yo diría que de mucha eficiencia. Es decir, el que no es eficiente, lamentablemente no puede seguir en el mercado. O sea, no hay margen para errores o para que haya rentas o sobrerentas o ineficiencia. Bueno, una entrevista realmente muy completa con Mara Bettiol y temas que van a quedar pendientes de resolución este año. Así es, veremos qué es lo que sucede, ¿no? Porque el contexto político también un poco cambió. Una curiosidad, en la semana esta que organizó la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, todos los años suele estar la CGT, los empleadores y demás. Este año no, probablemente tenga que ver con esta de divorcio que hubo entre Moyano y el gobierno nacional. Así que vamos a seguir de cerca este tema a ver qué va a pasar. Lo estaremos monitoreando. Y en principio los esperamos la semana que viene con un programa especial. Tenemos un viaje pendiente. Vi que tenés las valijas preparadas. ¿Dónde nos vamos? Exactamente. Es una sorpresa. Bueno. Al interior del país, a una de las empresas líderes del mercado asegurador, con toda la plana mayor. No digamos nada. Sí, vas a ver en este programa de televisión gente que quizá nunca viste en la TV. Totalmente, así que será una cuestión de verlo el próximo viernes, como siempre, acá, 6 de la tarde por Metro. Chau, chau, nos vemos. Buen fin de semana.